sido seleccionado porque sus referencias crediticias son excelentes y le tenemos una tarjeta. ¡Guau! Como dice, ¡guau! Para gastar plata. Y en Panamá pasa algo bien interesante. Mucha gente empieza a gastar más de lo que cobra. Allí es así, aquí en Santiago no pasa. ¿Está bien? Ah, bueno, entonces vamos bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que empiezas a hacer eso, empiezas a entrar en deuda y deuda y deuda, y ya dice mi mamá, no te arrojes más de lo que la manda te puede arropar. Pero a veces no hacemos caso omiso de eso y no importa, empezamos a meternos en deuda y meternos en cosas y agarramos tarjeta y después otra tarjeta y cuando vamos a ver estamos metidos en 1000 euros. Así que ¿qué ocurría? Que se me ocurre por una idea de un compañero de abrir independientemente. Créanme que en ese proceso de buscar oportunidades, de mejorar mis ingresos, yo empecé a incursionar en muchas actividades financieras. Créanme que en alguna de esas fue así como están ustedes hoy. Porque quería escuchar de otras ideas que me dieran a mí la oportunidad de poder mejorar mi estilo de vida. Yo siempre veía estas películas de millonarios, de gente obsesionada o manejando buenos carros y esto que lo otro. Y yo decía, bueno, yo quisiera tener una casa así, o quisiera tener un carro así. O de repente vas por la calle y ves aquella nave y te dices, bueno, tengo tanto tiempo caminando y yo quisiera montarme un carro como ese. Pero ¿qué ocurría? Que el dinero entonces no alcanzaba para esas cosas. Pero bueno, en esa posición se me ocurre entonces abrirme como independiente. Porque decían que como independiente podía generar más ingresos. ¿A qué cuando son independientes? Y eso es cierto, que generan más plata que cuando uno está trabajando. ¿Verdad? Entonces depende, exacto, ahí hay igual. Depende entonces porque ya el dinero no depende de una estructura, sino totalmente de ¿qué? De tu esfuerzo. Pero yo tomé la decisión de hacerlo independiente, porque yo no sé si aquí les gusta, pero allá en Panamá mucha gente está cansada del jefe. ¿Cuántos son jefes acá? Con el respeto, ¿eh? Mucha gente está cansada del jefe. Llega un momento que uno llega a la oficina y no quiere venir al jefe. Y yo decía, yo tengo que salir de esto. Así que tomo la decisión de abrirme independiente. Y adivinen cómo lo hago, como corredor de seguro, que es mi profesión. Yo soy corredor de seguro hace 12 años. 12 años siendo como corredor de seguro y logré hacer lo que mucha gente llama una cartera de clientes, que cada vez que pagaban, yo generaba un poquito de ingresos. ¿Sí? ¿Qué problema tenía yo en esa figura? ¿Cuántos son corredores de seguro aquí? Voy a hacer unos secretitos, ¿ah? No hay, entonces, excelente. Cuando uno cobra en los seguros, si yo le vendo a usted una póliza de $100, esa póliza de repente por una compañía de seguro, me dice que me paga $50 por la comisión durante el primer año. En el segundo año, esa póliza baja al 2%, o sea que por los mismos $100, ahora la compañía me paga, en vez de 50, $2. ¿Quién puede vivir aquí con eso? Entonces me di cuenta que era un negocio que yo tenía que estar todos los días dándole, igual como lo hace una persona que pone un kiosquito, que pone un asador de pollo, que pone una lavandería, que pone un internet. Ya no puedo tomarme el riesgo de decir, ¿saben que hoy no voy a abrir? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso yo estaba pasando, pero la gente que decía que eso era normal, ¿sí? Así que bueno, durante ese tiempo lo estuve haciendo y creo que lo hice muy bien porque llegué a alcanzar posiciones muy altas en la compañía de seguro. ¿Qué ocurre? Que en esa búsqueda de cliente una persona me da la recomendación de que fuera a visitar la ACP. En la ACP la gente cobra muy bien. Así que me inventaron la idea de que allá, por el tipo de cobro que ellos tienen, podía vender pólizas un poquito más atractivas. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Me meto en esa área y empiezo a hacerle recorrido, pero por la distancia a veces me agotaba y muchas veces atendía a 1 o 2 clientes. En esa búsqueda, una persona a la cual atendí me dijo que por mis capacidades yo podía ser libre financieramente o cuidado, mejorar mi estilo de vida. ¿Y ustedes qué creen que yo estaba buscando? Mejorar mi estilo de vida. Y tomo la decisión de pararle bolas, como dicen en Colombia, a este señor. Y este señor entonces me lleva a conocer en ese proceso al que hoy día es mi mentor y es uno de mis asesores, porque esto es tan grande que uno se puede asesorar con muchas personas. Pero uno de los principales que está conmigo ahí pegadito, que no importa la hora, yo lo llamo, o cualquier cosa que necesite, ese hombre está ahí pendiente, ese es el Eliezer Vergara, que es la persona que está aquí atrás, que quiero que me le den un fuertísimo. Gracias a la decisión que este señor tomó de ayudarme, hoy día mi vida ha cambiado. Pero créanme, la primera vez que él me mencionó esto, créanme chicos, chicas, yo no me lo creí, es más, ni me lo entendí. A pesar de que conocía un poco de números. Pero lo único que yo entendí era que si yo me pegaba un sistema educativo
y me dejaba guiar, yo podía alcanzar lo que yo estaba buscando. Y en ese proceso, Él me habla de una forma o la forma tradicional como nosotros estamos acostumbrados en la calle a hacer las cosas. Él me habló de una figura que se llama ingreso lineal. Cuando él me mencionó esta palabra yo no la entendí mucho, créanme, porque yo estaba acostumbrado a ver que para poder buscar trabajo o un empleo esas son las palabras tradicionales. Y él me dice, bueno, Aristide, casualmente, el ingreso lineal se trata de eso. El ingreso lineal realmente es una forma de identificar el trabajar por horas. ¿Qué significa eso? Que el ingreso lineal no es nada más que hacer un trabajo y por ese trabajo que tú haces, hora por hora te van a pagar. Pregunto, aquí en Santiago no pasa de que trabaja una hora y lo quiere pagar por otra hora. O aquí pagan la hora extra y todo lo demás. A mí me pasaba algo allí en Capital, que llegó un momento que la empresa, por los problemas que tenía económicos, me dice, ¿sabe qué, Aristide? Usted va a trabajar, pero esas horas extras, ya sean 2 o 3, en algún momento del año se las vamos a pagar. En algún momento del año. Miren qué interesante. ¿Qué es el ingreso lineal? No es nada más que trabajar donde tú tomas un conocimiento, vas a la escuela, después que te gradúas tienes todo el tiempo de buscar trabajo para finalmente generar un salario, que es lo que los papás nosotros nos han enseñado. Que dice que nosotros tenemos que prepararnos, buscar un buen empleo. ¿Para qué? Vamos para allá. Dice que tenemos que hacerlo por 8 y hasta 16 horas. Yo en mi experiencia como corredor de seguro conozco un montón de gente que lo hace. Trabajan 12 y 16 horas. Y dice que por este gobierno podemos hacerlo 30 y ahora hasta 50 años. Con algunas leyes que han aprobado que dicen que jubilados pueden trabajar un par de años más. Lo triste de todo es que detrás de estos jubilados viene gente joven graduándose que tiene que buscar una plaza de trabajo. Y aquí tenemos una opción. Dice que al final del camino esto lo vamos a hacer para finalmente buscar una jubilación. Pero ¿qué dice entonces nuestra historia real aquí en Panamá? ¿Dónde están nuestros jubilados? ¿Qué hay jubilados? En la calle. Bien, estamos en la calle los jubilados. Y pregunto, ¿esto mejorará en los próximos años? Está difícil, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos están estudiando aquí todavía? ¿O están en la universidad o pretenden ir a la universidad? Créanme chicos, la calle, y lo han visto aquí en Santiago, en el mundo es igual, no es Panamá, en el mundo es igual, la gente está teniendo problemas en los trabajos, más que todo en las jubilaciones. Es más, se puede meter al internet o cualquier otra forma a buscar la información de que hay países en Estados Unidos, inclusive Costa Rica, que han anunciado que el caja de seguro social está desapareciendo. Y en algunos países americanos ya ha desaparecido. ¿Sabe qué significa eso? Que no vamos a tener dinero para el momento de jubilar. Y mira qué interesante. En nuestro país dice que cuando te jubilas, te quitan el 40%. ¡Wow! Hagamos un ejercicio matemático. Imaginemos que al momento de jubilarnos, nos ganamos $1,000 mensuales. ¿Aquí cuánto se gana $1,000 al mes? Bueno, vamos a hacer el ejercicio matemático. $1,000, nos quitan el 40%, nos jubilamos con $600. Pregunto, si con $1,000 mi estilo de vida lo llevaba más o menos ahí entre chup y conejo, ¿qué usted cree va a pasar que al momento de jubilarme me jubilo con $600? ¿Cómo será mi estilo de vida en ese momento? ¿Mejor o peor? Entonces mucha gente dice que cuando llega a esa figura empiezas a viajar, empiezas a conocer el país, el mundo, coge crucero. ¿Eso se podrá hacer al momento de jubilarme? Yo decía, wow, yo tengo un problema. ¿Y saben por qué tengo un problema? Porque recuerdan que yo les dije antes que yo era independiente. ¿Sí? O sea que yo no estaba cotizando ya en el seguro. Así que cuando él me habló de esto, que esto a mí me impactó tanto porque decía, wow, la vida para mí va a ser un problema. Así que ¿qué ocurrió? Yo le digo a Eliezer en ese momento, Eliezer, ¿y qué otra opción tú conoces que me pueda ayudar a mí? Y me dice exactamente de eso que quería hablar. Hay otro ingreso que se llama ingreso residual, me dice aquí. Y ojo, porque aquí viene la parte. El ingreso residual no es nada más que hacer el trabajo bien hecho una sola vez. Me dice, Aristide, ¿sabe quiénes son las personas que hacen este tipo de ingresos? Cantantes, escritores e inventores. Y me da un ejemplo, me dice, Aristide, en ese momento estaba pegado a Daddy Yankee con la gasolina. Y me dice, Aristide, ¿cuántas veces usted que Daddy Yankee entró a la disquera a grabar la gasolina? Y yo le dije, un montón de veces se dedicó a ella millonario. Y me dice él, no.
Daddy Yankee entra a la disquera a grabar el disco una sola vez. Ahí entendí el proceso de cómo iba a ser el billete. Y me dice, Daddy Yankee graba el disco una sola vez. Y la disquera le dice a Daddy Yankee, ¿sabes qué, Daddy Yankee? Por cada disco que tú grabes, por cada disco que nosotros grabemos y vendamos, le vamos a dar aquí $1. Para la sorpresa de muchos, Daddy Yankee con ese CD, en menos de un año ya vendía 1 millón de copias. Si le daban $1 por cada copia, ¿cuántos dólares tenía Daddy Yankee por ese disco? 1 millón. Y Daddy Yankee, siendo joven, ya se ganaba $1 millón por un disco. Hoy día Daddy Yankee es representante y es libre financieramente. ¿Sí? De igual manera tenemos escritores que escriben un disco una sola vez, escriben un libro una sola vez, como en el caso del Quijote, que tiene más de 400 años y todavía lo estamos leyendo. Y igualmente los inventores. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿aquí cuánto tiene esa cualidad? Yo decía, bueno, iglesia, si el negocio es, hermano, hasta aquí lleva este hombre porque no tengo cualidad para ninguna de las tres. Yo ni canto, después un rato me pongo ronco. En mi vida he escrito, se han visto que letras, imagínense, esto es un libro. Y en mi vida he inventado nada. Y él me dice, no, Aristía, lo que pasa es que a esta industria, que más que todo lo llamamos ingresos pasivos, que fue otro término que me aprendí ese día, ingresa a otra industria que se llama redes de mercadeo. Cuando él me dice eso, yo digo, ya yo conozco un poco de eso. ¿Sí? Yo decía, ¿por qué en mercadeo estoy vendiendo? Y me dice, no. La palabra red de mercadeo más que todo es un nombre comercial de alguna actividad, como decir trabajo, como decir un empleo, es un nombre comercial. Realmente la red de mercadeo, cuando entraron a Panamá, entraron bajo ese concepto de ventas. La red de mercadeo no es nada más que hacer lo que nosotros hoy día hacemos de gratis, que es pasar información de persona a persona. Pregunto aquí, ¿cuántas veces nos hemos recomendado algo en nuestra vida? Ya sea un ginecólogo, un almacén, un par de zapatos, un restaurante, un mecánico. ¿Cuántas veces lo hemos hecho acá? Algo en nuestra vida. Cualquier cantidad de veces estamos recomendando. Imaginemos que nos hubieran dado $1 por cada recomendación que nosotros hubiéramos hecho en nuestra vida. ¿Cuánto tuviéramos hoy? Es muy probable que no tuviéramos aquí sentados. Y yo me sumo, porque somos expertos recomendadores. ¿Sí o no? Así que cuando él me explica esto ya con más detalle, me dice entonces, dice los expertos, que la red de mercadeo tú puedes llegar a hacer desarrollar este negocio de 2 a 3 horas diarias. Y puedes llegar a alcanzar lo que mucha gente está buscando, que se llama libertad financiera, de 3 a 5 años. Y me hace una comparación. Hay que decir, en el momento que tú te graduaste, te hubieran puesto este panorama, te hubieran hablado que había una industria que estaba desarrollando gente libre financieramente de 3 a 5 años, y tiene la otra figura que es trabajar para alguien y llegar a una jubilación donde al final te van a quitar más plata. ¿Cuál hubiera usted tomado? Y pongo así, ¿derecha o izquierda? ¿Cuál le hubiera gustado más? Derecha. La izquierda, ¿sí o no? Yo le dije inmediatamente, claro, él es esta. ¿Y por qué no se dio? Porque resulta que la industria de redes de mercadeo tiene solamente 50 años. Digo 50 años porque hay otro tipo de ingresos que se han desarrollado durante ese tiempo. Así que, ¿qué ocurre? Que cuando llega a Panamá esto, se da la oportunidad entonces de poder impactar en otro tipo de industria. Miren qué interesante. ¿Sí? Pero le hice una pregunta a Eliezer, y Eliezer le pregunto a Eliezer, ¿y cómo yo podría desarrollar entonces lo que son las redes de mercadeo? ¿O cómo se maneja eso? Y me pone un ejemplo. Me dice entonces, ¿cuál es la forma tradicional de mover los productos? Me pregunta él a mí. Y le digo yo, bueno, Eliezer, la forma tradicional, realmente el proceso no la conozco. Y él me dice, te voy a explicar bien claramente para que lo tengas claro. El producto sale